Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre, pues para los que no me conocen, mi nombre es Wilson Ariza. Yo soy diamante de Ibagué, pertenezco a la organización Tribus y quiero agradecer en este momento la invitación que muy amablemente sus diamantes nos han hecho para participar con ustedes de este 90K y de este 90K en vivo. Entiendo la responsabilidad y la importancia de lo que esto conlleva, pero igual en este ratico, en estos 30 minuticos, lo que yo quiero hacer es compartir desde nuestra experiencia, compartir todo lo que ha sido nuestro proceso en poco más de 10 años de estar haciendo el negocio. Yo sé que hay mucha gente nueva en el chat que de pronto es la primera vez que tenemos la posibilidad de conocernos y de charlar. Y pues quiero contarte un poco de dónde venimos nosotros. Nosotros somos de la ciudad de Ibagué, nacidos acá. Yo tengo 38 años. Sé que pues no se me notan, pero tengo 38 años. Hago el negocio con mi esposa, soy varón, es médica. Y pues mi caso yo soy un ejemplo de lo que ha hecho el programa educativo en la vida, o lo que el programa educativo puede hacer en una persona. Yo vengo de un trasfondo muy humilde, pobre, porque pues la verdad uno puede ser rico y humilde, pero en mi caso yo era pobre y humilde también, o sea que y ver un proceso de cómo te cambia la vida simplemente por tener acceso a la información, tener acceso a la asociación que nos brinda el modelo de negocio. Y por el otro lado está mi esposa, que ella es médica general, y también ver el contraste de cómo ella, a partir de toda su formación académica, tuvo la posibilidad de dejarse permear por este programa educativo y convertirse en una gran empresaria que hoy en día es. ¿Por qué para mí es tan importante el programa educativo? Primero, pues porque obviamente nosotros somos el resultado del biorreflejo de que el programa educativo funciona. Pero el tema de que yo te voy a hablar hoy se llama educación consciente, que es muy diferente a la simple educación que nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a oír o a entender. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque es que muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay mucha gente que pues tiene la información del negocio, lee los libros, asiste a los eventos y muchas veces no tiene el resultado que quiere. Y la razón fundamental es porque por el esquema educativo que él trae. El problema de la gente que no hace la transición a pensar como empresario es el esquema educativo que trae. La educación, como la crearon hoy en día, fue diseñada para que las personas acumularan información y datos. Y de hecho siempre se trató de eso, de acumular información y datos, y que las personas aprendieran simplemente las respuestas. Es muy común la frase que, por ejemplo, tienen para algunas personas que tienen en su empleo, que les dicen que yo no les pago para que piensen, por ejemplo, porque el sistema está diseñado simplemente para que tú cumplas unas normas, cumplas unos requisitos y ciertos estándares de evaluación que deshumanizan totalmente a las personas. Leyendo un libro muy lindo que yo les recomiendo que se lean, que se llama El elemento de Sir Ken Robinson, ahí analiza este fenómeno, que realmente la inteligencia para la educación tradicional era simplemente medir la inteligencia lógico-matemática, y que ese fue el estándar que prácticamente toda la era industrial con el cual se le midió a la gente. Por eso es que hoy en día, cuando tú le preguntas a una persona si se considera inteligente, él normalmente piensa que no es inteligente, porque el patrón de medida que él tiene son las evaluaciones en inteligencia lógico-matemática que hacen. Porque en las universidades, en las secundarias, en las primarias, casi que las materias tienen como más estatus que otras, ¿no? Entonces, si un niño es muy bueno para artística, no tiene el mismo estatus que si es muy bueno para matemáticas, y ese es el sistema tradicional de educación. Pero desde a mediados del siglo pasado se empezó a hablar de las inteligencias múltiples, y ahí nos dimos cuenta de que todos los seres humanos en diferentes áreas de la vida son inteligentes, y hay diferentes tipos de inteligencia: la inteligencia emocional, la inteligencia espacial, la inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nosotros miramos que nuestro niño de la mitad, él tiene una inteligencia especial porque tiene un talento para el arte, y él ve el mundo y los colores de una manera muy especial, y entonces él tiene más inteligencia en eso. Entonces, ¿pero qué pasa? El sistema no está diseñado para eso. Ahora, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos ahora? Que el mundo cambió totalmente
y ahorita exige otras cosas de los seres humanos. Por eso la mayoría de personas están en crisis, y es porque no nos enseñaron a adaptarnos a todos los cambios. ¿Por qué? Porque nos enseñaron bajo un modelo que hoy en día ya no funciona. Entonces les voy a poner varios ejemplos, muchachos. Miren, hoy en día es como si nos hubieran enseñado todas las respuestas, pero salimos y nos cambiaron todas las preguntas. Por eso la gente no sabe qué hacer, por eso es que uno encuentra gente frustrada, por eso es que uno encuentra gente, por eso es que uno ve las realidades y las crisis en los empleos, las crisis que se están dando en los programas y en los sistemas educativos allá afuera. Yo les voy a recomendar que vean un documental que hay en Netflix que se llama La Torre de Marfil, donde habla de la crisis estadounidense, la crisis educativa estadounidense. ¿En qué consiste básicamente esta crisis? Pues que allá la educación es muy costosa y los muchachos se endeudaron para estudiar y básicamente no encuentran cómo pagar deudas de 100, 150 mil dólares que vale más o menos terminar una carrera allá, y salen a buscar un empleo donde nunca van a poder pagar eso, ¿sí? Entonces las universidades, uno mira las soluciones que ellos plantean y las soluciones siguen siendo las mismas, ¿no? Tratar de darle datos, información al estudiante o al individuo, y entonces es muy chistoso porque vuelcan toda la información que tiene la academia a transmitirla a través de videos, de programas y todo eso, y están muy enfocados solo en la información. La información es importante, pero a mí me parece que lo más importante es el desarrollo del ser, porque si se desarrolla el ser, la persona después va a aprender lo que quiera hacer, y entonces eso a mí me pareció que nuestro modelo educativo es clave. ¿Cuándo se me despertó a mí este tema? Porque este tema educativo de nuestro negocio, para poder entender por qué hay gente que se califica y hay gente que no se califica, y entender el verdadero valor de lo que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros no promovemos la educación, o yo veo que hay muchos empresarios que no promueven la educación porque no tienen la conciencia de lo importante que es la educación, y no entienden ni valoran el esfuerzo que hace el equipo y de las años de trabajo que tiene el equipo montándote el programa educativo que tú tienes ahora. Hace unos 3, 4 años más o menos cayó en mis manos este libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Basta Historias, y básicamente es una investigación de qué es lo que ha permitido que diferentes países alrededor del mundo se desarrollen más que otros. Y el punto neural del libro, estudiando, investigando y el señor yendo a estos países, fue los modelos educativos. Porque países como Israel, Finlandia, Singapur, países que sus economías están emergiendo o son muy fuertes, Alemania, todos estos países, China, y lo que el señor descubrió era que tenía unas políticas muy fuertes en el modelo educativo. Yo les insto a que lean el libro, pero el resumen que yo saqué fueron básicamente 6 puntos claves, de los cuales las 6 características que hacen que estos modelos educativos en esos países hayan producido un cambio económico y social impresionante. Entonces, la primera característica de estos programas educativos en estos países, que los maestros son personas totalmente capacitadas para enseñarle a las otras personas. Son personas que están bien remuneradas, que frente a la sociedad tienen éxito y un resultado importante, y tienen pasión por enseñar, pero sobre todo pasión por aprender. Entonces ahí muestran el ejemplo del caso de Finlandia, que la categoría de maestro está casi que por encima de ingeniero, ¿sí? O sea, una persona para poderse hacer maestro en Finlandia tiene que cumplir unos requisitos de unos estándares altísimos, y son personas que están en el top 5 de las profesiones más remuneradas. Y yo decía, wow, esa característica en el sistema educativo nosotros la tenemos, porque a ti las personas que te entrenan, te enseñan, son esmeraldas, diamantes ejecutivos, dobles, triples, coronas. Pero lo más increíble es que son personas que te enseñan con el resultado, pero ellos a su vez son alumnos. Entonces no son personas que se sentaron y dejaron de evolucionar y crecer y cambiar, sino que son personas que también están en el proceso, y esos son tus maestros. Y son los maestros que tú tienes al alcance de una llamada, son los maestros que tienes al alcance de una aplicación. A mí me impresiona, por ejemplo, para los que no estén usando la aplicación o el 90K, y es que tú tengas acceso en el 90K a maestros capacitados todos los días.
gente que ha hecho la transición de pensar como empleado a empresario, que han desarrollado sus diferentes inteligencias múltiples, y lo más importante es que tú vas a aprender de los talentos desarrollados por maestros con resultado. Eso me parece que a veces no dimensionamos el poder que tiene la aplicación, que te da acceso a más de 200, 300 horas de entrenamiento por maestros capacitados. Y uno dice, y hay gente que no escucha eso. Y lo más berraco es que se quieren calificar y quieren tener resultado con el negocio y no lo escuchan, y como no lo escuchan, no lo promueven. Y entonces es muy difícil. Entonces, esa primera característica la tenemos. Segunda, estimular el desarrollo de la imaginación y enseñar a la gente a soñar. Porque solo la mente creativa y soñadora cambia y transforma la realidad. Entonces, si ustedes miran, de hecho la definición de emprendedor en el diccionario, eso viene de una raíz francesa, que en resumen traduce, es una persona que cambia su realidad. Entonces, cuando tú estás en un programa educativo que te están diciendo que tú eres el arquitecto de tu destino y de tu futuro, ese programa educativo causa un impacto en ti, muy diferente a lo que empezamos a ver allá afuera, porque allá afuera no te enseñan a soñar. Al contrario, inclusive hay un mito al fracaso: te castigan si te equivocas, ¿sí? Hola, ahora sí se está escuchando. Entonces te castigan si te equivocas, pero no te estimulan a innovar, a cambiar. Es más, cuando tú presentas un problema, porque a mí me pasaba con varios hijos de amigos, que si el niño encuentra otra manera de resolver el problema, lo escuchan, lo rajan, o sea, anulan la evaluación. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo rayos le cortan la creatividad a un niño? ¿Sí? ¿Cómo rayos no estimulan la creatividad? Es como dice Sir Ken Robinson: si tú vas a un colegio y tu niño te dice, el profesor de tu niño te dice, mira, el niño está muy mal en matemáticas, pero es muy bueno en música. Normalmente la gente que no entiende le consigue un profesor de matemáticas para ayudarlo en matemáticas. Eso es totalmente equivocado. El niño no tiene inteligencia para eso. Búscale un buen profesor de música porque tienes un talento en tu casa, ¿sí? Entonces, pero el modelo educativo no ha cambiado y no va a cambiar. ¿Listo? Tercer característica de estos países: tienen un sistema educativo globalizado. Y eso es increíble. O sea, por ejemplo, las universidades de Israel o de China, por ejemplo, es muy común estos programas de intercambio de docentes y alumnos. Y entonces tú ves en Harvard montones de estudiantes de extranjero con convenios de universidad de extranjeros, en Oxford, en todas estas universidades. Los países que se quieren desarrollar rápido tienen un programa muy potente de intercambio educativo, ¿sí? De hecho, una de las razones por las cuales Silicon Valley se genera tanta innovación es por la cantidad de gente de todo el mundo que llega a compartir ideas y a tener ese intercambio educativo. Eso lo permite un sistema y modelo educativo globalizado. Cuando yo miro eso, pues nuestro sistema educativo, desde que yo entré en el negocio, ha estado globalizado. Nosotros hemos aprendido la fórmula, hacer el negocio de personas de México, de Puerto Rico, de España, de Estados Unidos, de toda América Latina, de diferentes ciudades. Entonces, cuando tú tienes acceso, por ejemplo, a una convención, más tarde vamos a hablar de la convención, pero por ejemplo la convención es uno de los sitios donde más intercambio educativo se está dando. Cuando tú puedes tener acceso a personas de China, de Tailandia, de Japón, de Estados Unidos, que vienen y te cuentan y te amplían la visión y te dan un panorama diferente del mundo, tu órbita y nivel de pensamiento cambia. Eso solo se puede hacer cuando tú tienes acceso a tener información globalizada. Ese también lo tenemos. Tristemente, en los sistemas tradicionales no se ve eso. No se ve eso. Casi que hay un complejo de que los estudiantes o las personas tengan intercambio educativo, ¿sí? Cuarto, invertir en la educación. En las culturas, por ejemplo, asiáticas, dentro de los rubros de gasto de la educación, de los más importantes, casi a la altura de la comida, está el tema de que sus generaciones se eduquen. Es más, hay muchas personas abuelos que trabajan y ahorran dinero para darle dinero que sus nietos se eduquen y no cuestionan el tema de la educación, lo que cueste, y entienden que la educación, entre más calidad tiene, más costosa es, ¿sí?
Entonces, por eso cuando yo miro los costos de educarse en nuestro negocio son ridículos. Señores, eso es ridículo. Pagar una junta de negocios para el beneficio que tiene una junta de negocios es ridículo. Que tú pagues 8.000, 10.000 pesos por una junta que te conecta con una red e infraestructura de eventos a nivel mundial y tú pagaste 10.000 pesos. Eso es ridículo. Yo veo que cuando el empresario no entiende eso, no paga la junta o no va a la junta por no pagar 10.000 pesos. Eso es totalmente absurdo. El acceso que te da tener esa membresía de poder participar de la ronda de eventos, pagar un seminario de 35.000 pesos, donde tú tienes acceso a información de primera mano de un emprendedor que te cuenta todos los secretos que él hizo para calificarse, y que si tú sales de ahí y aplicas esa información en un periodo de tiempo, si aplicas esa información y te conectas, pues vas a tener también el resultado. Lo otro, una convención es la cosa más económica que una persona en la que puede invertir. Vean, señores, cuando nosotros fuimos a nuestro primer viaje, de liderazgo en Jamaica, yo hice cuentas cuánto dinero habíamos invertido hasta ese momento, cuánto dinero habíamos invertido en educación. Y lo increíble es que hasta ese momento, o sea, con ese viaje que nos dieron a Jamaica, eso equivalía casi a 15 años de costos de educación en el proyecto. Nosotros hemos hecho 9 viajes de liderazgo y 2 clubes de diamantes. O sea que con lo que Amway nos ha pagado en esos viajes, podemos educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es increíble el retorno que tú tienes de la inversión en nuestro programa educativo. Es ridículo lo que tú inviertes. Lo que pasa es que a las personas les duele invertirlo porque todavía no lo han entendido. El día que lo entienden no cuestionan eso. ¿Listo? Pero las culturas y los países que más se desarrollan en el tema educativo invierten en educación. Quinta característica: entienden que la mayor riqueza que tú vas a generar no es solo el dinero que creas, es la inteligencia que desarrollas, tu capital intelectual. La mayor riqueza que tú vas a tener cuando te haces esmeralda y diamante es la persona en la que te conviertes, y el capital intelectual, que si tú te haces esmeralda o diamante una vez lo puedes revolver a hacer, y que si te haces esmeralda, diamante o superior y te vas para otro país lo puedes hacer, y eso ya se ha demostrado. Por eso es que tú escuchas personas que se hicieron diamante en México, fueron y en 2 años, como Sergio Charo Rivera, y en 2 años hicieron diamante en México. Era la misma persona, pero él tenía su capital intelectual. ¿De dónde se descubrió eso? Del pueblo judío. El pueblo judío ha sido perseguido a través de toda la historia, pero sobre todo en la Edad Media. En la Edad Media, en esa persecución decretaron que no les permitían tener ningún tipo de posesión. O sea, no pueden tener ningún título, no pueden tener tierra, no pueden tener ningún tipo de posesión. Como ellos dieron cuenta de eso, una de las cosas que determinaron era que lo único que no le podían quitar era el conocimiento que tenían en la cabeza, ¿sí? Y entonces desde ahí para ellos fue muy importante el conocimiento y el capital intelectual. Entonces la mayor riqueza que tú vas a sacar de este negocio es el capital intelectual para ti, para tu familia que tú vas a formar. Y esa característica la tiene nuestro negocio. Y sexto, la capacidad de resolver problemas. Los programas educativos, por ejemplo, como Singularity University en Silicon Valley, lo que le enseña a los muchachos es que si tú tienes un proyecto y quieres desarrollar algo, tú tienes que aprender a resolver el problema. Entonces la universidad te permite ir a que aprendas a resolver el problema y te vas, y no te dan título porque no se necesita el título, se necesita el resultado. Entonces, cuando yo miro las 6 características que ese señor descubre en todos estos países que investigó, más de 15 países de los más desarrollados tecnológica, países como Israel, por ejemplo, que solo Israel tiene más patentes que toda América Latina junto. Solo Israel tiene más premios Nobel de medicina y física que toda América Latina junto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve eso, dice uno, increíble que nosotros en nuestro modelo educativo se permita tener eso. Pero entonces después nos encontramos con otro libro, como este que yo les voy a recomendar, de Napoleón Hill, de Burlar al Diablo, donde él en sus capítulos finales habla del tema de la educación. Y este libro fue escrito durante la Gran Depresión, a principios del siglo pasado. Y lo más increíble es que el señor descubre y dice que la razón fundamental que tiene en fracaso al ser humano es la ignorancia y el miedo. Y que el problema es el programa educativo que había en esa época. Y uno lo mira y es el mismo que hay ahora.
Y el Señor, en todo un capítulo sobre educación, habla de cómo debería ser la educación. Este libro va a ser hace casi 100 años que lo escribieron. Y todo lo que hay, el tipo no conoció la revolución digital ni la computación, nada de eso. Y el tipo acá te dice a cómo deberíamos educar a los niños, qué deberíamos enseñarle a los niños. Y lo más increíble es que se desarrollen como seres humanos, descubran su ser interior y que aprendan a tener una vida equilibrada y una vida de éxito, donde le dicen, deberíamos enseñarle a los niños hasta qué comer saludable, enseñarle a los niños cómo pensar. Y ahí viene un punto clave, señores. Nosotros hemos sido educados para hacer cosas. Por eso, cuando uno entra al negocio, mucha gente le dice, dígame qué tengo que hacer. Error terrible. Mucha gente también le dice a uno, yo no voy a la convención porque yo ya sé lo que hay que hacer. Mucha gente te dice, yo no voy al seminario porque yo ya sé lo que hay que hacer. Mucha gente te dice, yo no voy a la junta porque yo ya sé qué es lo que hay que hacer. Mucha gente te dice, yo no sé leo los libros porque yo ya sé qué dice ahí y yo ya sé qué es lo que hay que hacer. El problema no es lo que hay que hacer, el problema es cómo tú piensas. Porque la proyección de tu mundo exterior es como piensas por dentro. Entonces, y eso ya está demostrado científicamente. Pues yo quiero terminar con esta cita. ¿Qué es la sabiduría, según Napoleón Hill? La sabiduría es la capacidad para relacionarse con las leyes de la naturaleza y hacer que te sirvan, y la capacidad para relacionarte con otras personas y ganar su armoniosa y voluntaria cooperación que te ayude a hacer que la vida te entregue cualquier cosa que exijas de ella. Que si tú no tienes el resultado que quieres hoy en día, ni vives la vida que quieres, es porque le estás permitiendo a la vida darte lo que tú no quieres y no has tenido el control de tu vida ni tus pensamientos. El sistema educativo que nosotros te damos, la información, no es para que tengas datos ni para que sepas hacer las cosas, es para que tomes el control de tu futuro, es para que entiendas y descubras de lo que estás hecho y de lo que eres capaz, y que sobre todo eleves la órbita de pensamiento y te pongas a generar una órbita de pensamiento donde tú creas que todo es posible. ¿Y por qué es tan importante lo del pensamiento? Este libro, que nos lo recomendaron y lo compramos a final de año, fue uno de mis primeros libros de este año, del doctor Antonio Alcalá Malavio, es un neurocirujano, se llama Genética del Pensamiento, y el tipo es un científico y hace un descubrimiento que es increíble. Él dice que el pensamiento de los seres humanos tiene la capacidad de dañar hasta el ADN de las células. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y ya está descubierto que una persona no tiene los pensamientos correctos, pensamientos negativos, contrae el ADN de las células. Pero cuando tiene un nivel de pensamiento positivo, de que todo es posible, está en la asociación correcta, sus células, el ADN de sus células se expande. Entonces cuando yo escucho esto, yo digo, increíble. Yo entiendo, por eso es que ahí empiezo a entender por qué hay gente que el modelo le funciona y la educación le funciona y a otros no. Porque unos están enfocados en el hacer y el otro simplemente el hacer. El hacer es importante, obviamente uno tiene que ir a poner la acción y hacer las cosas, pero ¿cómo piensas al hacerlo? ¿Sí? ¿Tú estás pensando en tener un negocio chiquitito o estás construyendo tu libertad? ¿Tú estás pensando en dejar la libertad de tus generaciones venideras y construir la libertad, o estás pensando simplemente en una calificación, o estás pensando simplemente en sobrevivir? ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos hacer es que generemos la conciencia de la gran oportunidad que tenemos en las manos y el proyecto que nosotros tenemos en las manos. Pero para poderlo hacer, ¿por qué una persona? Mire, en este momento, señores, en este momento yo sé que hay personas que no tienen la estructura. Yo sé que hay personas que ni siquiera han puesto un mes de calificación. Yo sé que hay personas que siquiera en este momento están hechos su primer mes a Las Vegas, pero en su pensamiento está que van a estar en Las Vegas, y créanme que lo van a hacer. Y hay personas que estamos empezando febrero y ya están pensando que ellos no van a ir a Las Vegas. ¿Saben por qué? Porque el problema, él sabe hacer, los dos saben hacer el negocio, saben dar los planes, pero uno sale a hacerlo y cree que lo puede hacer. Otro simplemente, o la otra persona simplemente sale a hacerlo y cree que no lo puede hacer. Entonces, ¿qué te ayuda a elevar el nivel de pensamiento, señores? La asociación. La asociación. Cuando tú estás en un medio ambiente adecuado, tu nivel de pensamiento cambia.
yo te voy a recomendar para las personas que realmente estén corriendo este negocio en serio, que este negocio, encontraron en este negocio la posibilidad de ese futuro que todos queremos construir. Vaya a la convención. Vaya a la convención, y si tiene una meta grande, no solo vaya a la convención, sino que usted tiene prácticamente una semana larga para poner la mayor cantidad de personas que usted pueda en esa convención. ¿Por qué? Porque ese es el detonante. Miren, nosotros, ustedes vieron los sacrificios que hicimos para ir a nuestras primeras convenciones. Yo recuerdo una de las convenciones que estábamos tan quebrados que nos tocó vender el televisor. Vendimos el televisor. Bueno, ni lo vendimos, lo empeñamos, porque yo fui, lo empeñé y sabía que nunca lo iba a sacar, entonces, y con eso compré la boleta de la convención. Zulma vendió un anillo de oro, y ahí sacamos lo de la otra boleta y lo de los gastos de irnos para la convención. Y eso a nosotros no nos preocupó porque entendíamos lo que estábamos haciendo. La moraleja no es que vendas el televisor ni que empeñes el oro. La idea es que tengas que resolver lo que tengas que resolver, estés en la convención. En esta convención tú vas a encontrar todo lo que hemos venido hablando, toda la calidad de la educación que tenemos, vas a encontrar todo y más. Vas a encontrar el principio, y esta convención especial que está de un contenido que yo no había visto en ninguna otra convención. Esta convención vamos a tener unas jornadas realmente sustanciosas para que tú salgas de ahí con las herramientas, pero sobre todo con el nivel de conciencia elevado para que construyas el negocio.